Entonces yo fui a la municipalidad, estando ya en el 8º ciclo de la universidad, a preguntar a la municipalidad del Agustino por qué no recogían la basura en la zona donde yo vivía, y el señor, en realidad no de mala leche, me miró y me dijo: ¿dónde vives? Le dije: ahí en la 6ª zona, en el pasaje de la selva. Me dijo: pero ahí viven los más pobres, y a los pobres les gusta ser sucios. Y había un sindicato único de trabajadores y obreros, y yo llegué y era como: ¿qué nos va a decir esta mujer? Y encima joven, ¿no? Las mujeres juegan un rol muy importante, pero además también son las que más padecen los embates del cambio climático, quienes acarrean agua cuando no hay de tan lejos. Hola con todos, bienvenidos una vez más a Diálogos con Stakeholders. Esta es la 3ª temporada y estoy muy contenta de poder presentarles el foco que va a ser el rol de las mujeres en la sostenibilidad. Yo soy Yanina Jiménez, voy a ser la host por estos episodios y el día de hoy me acompaña una invitada muy especial que va a abrir la temporada por todo lo alto. Quiero darle la bienvenida a Albina Ruiz. Gracias por esta oportunidad, Stakeholders. En realidad abre un camino hacia la sostenibilidad desde hace mucho tiempo, y creo que estos podcasts también esperamos que abran mentes y corazones. Totalmente. Albina, como ya muchos saben, no necesita una introducción, pero voy a hacer una breve introducción. Albina es doctora en ingeniería química, es exministra del Ambiente, pero lo principal es que es fundadora de la ONG Ciudad Saludable, y gracias a Ciudad Saludable hoy podemos decir que se han implementado modelos de economía circular en varias ciudades del país y ha sido una de las principales impulsoras de este tema. Y además la puedo considerar una amiga cercana. He tenido la oportunidad de trabajar definitivamente en diferentes espacios y diferentes ángulos con Albina. Y tiene una historia impactante. Y Albina, me gustaría comenzar con eso. ¿Qué es lo que te llevó a ti a interesarte en ese concepto que, claro, ahora es más conocido, ¿no? Pero de la economía circular. Yo creo que a mí me marcó la infancia, realmente. Yo tengo, siempre digo, el privilegio de haber nacido en la selva de Perú. Y mi madre, sin saberlo, hacía economía circular todo el tiempo. Por ejemplo, ella compraba los sacos de harina extra, era ese tiempo. Ella los lavaba con ceniza para sacarle la letra, y luego con eso hacía las bolsas de tela para ir a comprar el pan, hacía los manteles de la mesa, las sábanas, todo cocido a mano, claro. Y luego nos enseñaba también que las cáscaras de los plátanos de la yuca era la comida del caballo, del cerdo, la comida que sobraba era de los perros, o sea, no teníamos residuos. Y luego, al terminar la secundaria, yo tenía 16 años y quería ser ingeniera. Venía pensando eso hacía muchos años. Y no había universidad en la selva entonces, aunque parezco joven, no lo soy. Entonces me tuve que mudar. Ya tenía una hermana mayor que se había casado en Lima, vivía en el Agustino, en la casa de su suegra, 2 hermanos más. Y me tocó llegar a vivir ahí, un domingo en la noche. Y al otro día mi hermano pidió 2 horas de permiso para enseñarme cómo tomar el bus. Era la primera vez que iba a tomar el bus, primera vez que veía televisión. Y empezamos a salir del pasaje, además se llamaba La Selva, pero no había ni un solo árbol, y salimos a la avenida Ridagüero. Para mí fue impactante. Primera vez que yo veía la basura, pero cerro más grande que yo, y pregunté: ¿qué es esto? ¿Por qué está aquí? ¿Quién lo ha traído? Mi hermano me miró, claro, él ya tenía 2 años, ya se había hecho a eso. Me dijo: es la basura. Y claro, habían perros, ratas, ¿no? Y yo me quedé pensando, ¿qué pasa? ¿Por qué en Lima? Y luego fui a visitar un domingo a una tía en Comas, luego a otra tía en Vía El Salvador, y siempre basura. Entonces yo fui a la municipalidad, estando ya en el 8º ciclo de la universidad, a preguntar a la municipalidad del Agustino por qué no recogían la basura en la zona donde yo vivía, y el señor, en realidad no de mala leche, me miró y me dijo: ¿dónde vives? Le dije: ahí en la 6ª zona, en el pasaje de la selva. Me dijo: pero ahí viven los más pobres, y a los pobres les gusta ser sucios y no pagan. Y yo... Y eso te marcó. Me marcó. Y dije: tengo que hacer algo para resolverlo. Y en uno de los cursos nos pidieron hacer un trabajo para medir la productividad. Los grupos se formaron de 5 personas para ir a bancos, a supermercados, en esa época tía, escala, que hoy ya no existen. Y yo convencí a 4 colegas para ir
a medir productividad en un camión de basura en la municipalidad del Agustino. Era la novedad, claro, ¿no? Pero los logré convencer, vinieron conmigo y empezamos a hacer el trabajo. Nosotros como futuros ingenieros, 9º ciclo, hicimos rutas óptimas en un plano. Lo bueno fue que después nos subimos al camión para ir a ver. Y nada, no, los camiones nunca iban a poder subir, no pasaban, era una desgracia, ¿no? Y en realidad, además, fue mi primera vez de descubrir lo que después, durante mucho tiempo, tenía que seguir peleando la corrupción. Porque metían una cañita para sacar el combustible para vender en el camino, porque los tacómetros los habían roto para no medir el consumo. ¿Y qué sentiste? En verdad, como un impacto bien grande, me imagino, porque yo siempre, algo que he escuchado de ti y que me marcó, la primera vez que lo escuché, es que la naturaleza no tiene residuos. Y tú venías de un lugar, y si nos puedes explicar un poco qué significa ese concepto en el que tú creciste y el cambio radical de cuando llegaste a la ciudad. Totalmente, mira, yo todos los días íbamos a la chacra caminando 2 horas, todas mis vacaciones la pasaba en la chacra, y en realidad no tengo recuerdo de nada, ¿no? Porque alguna vez cuando mi madre ha comprado una portola, se llamaba estos atunes largos, mi mamá lo usaba como molde para hacer los bizcochuelos, o sea, claro, entonces la latita de de algo que ella compró, así hizo alcusa porque procesaba el aceite de higuerilla y con el algodón que teníamos, pues no teníamos luz eléctrica. Entonces, para mí fue muy fuerte, realmente. A mí me marcó muchísimo, porque uno de pequeña y luego ya cuando va creciendo y piensas en la capital de tu país, para mí la selva es majestuosa, pero yo decía, la capital debe ser mucho más hermosa, con grandes parques, con grandes paseos, ¿no? Y cuando llegué era tierra, era basura, era delincuencia. Además, claro, tú te imaginas tu primer día, tus 16 años, que tu hermano te diga, si viene un hombre detrás y se soba, muévete, que es un pervertido. Si ves que están robando, no digas nada, te callas, ¿ah? Porque pueden estar 2 o 3, el siguiente va a venir con una gilet, te va a cortar la cara. Entonces yo así, me quiero volver. Pero después me acordaba que mi pobre papá había vendido unas gallinitas, su plátano, su yuca para comprarme mi pasaje solo de venida, claro, no de regreso, ¿no? Y entonces, claro, tú dices, no, yo he venido para ser ingeniero y lo voy a hacer, ¿no? Entonces sacas coraje de aquí de adentro de tus ovarios para decir, he venido, y además, claro, yo me metí como loca a decir, voy a cambiar esto, porque cuando sustentamos nuestro trabajo en la universidad, yo invité a la regidora, Marina Benítez, de la municipalidad. De la municipalidad. Dije, por favor, ¿quieres venir a nuestra sustentación? La profesora me dijo que sí, y cuando acabamos de sustentar, ella me dijo, Albina, ¿quieres ir a presentar al consejo municipal? ¿Puedo hablar con el alcalde? Dije, pero por supuesto, si lo que hemos hecho puede servir para algo. Entonces fuimos y claro, cuando acabo de sustentar, el alcalde me dice, Albina, te contrato. Y yo le digo, alcalde, pero yo no puedo, porque yo estoy en el 9º ciclo y ya tenía una hija, tenía Paloma ya conmigo. Y me dice, bueno, pero elige a alguien pues de esos 4 a ver quién te acompaña, ¿no? Entonces yo miré a los 4 y dije, ¿quién ha trabajado más? Tú, Osvaldo, te quedas conmigo. Claro. Y así empezamos. ¿Y ahora qué hacemos? Claro, primero empezamos, dije, tengo que educar a la gente, porque la gente iba a votar. Y, por ejemplo, delante de un colegio, todos los días los papás iban y dejaban su basura y al hijo en el colegio. Dije, no puede ser. Parte de la ruta. Entonces empecé a pensar, ¿qué podría hacer yo ahí? Entonces pusimos una gruta de San Martincito de Porres, que la gente, yo sabía que en el Agustino lo querían mucho. Pusimos la gruta y los primeros días, limpio. Dije, ay, voy a llenar de grutas el distrito. ¿Qué crees? Una semana después se persignaban y le dejaban la basura. No. Después empezamos a hacer teatro. Yo estaba casada entonces con un actor de teatro y decía, el teatro yo hacía teatro también para poder sobrevivir. O sea, íbamos a dar funciones, de ahí jalaba mis pasajes, mi comida, ¿no? Entonces, vamos a hacer, y empecé a crear una obra de teatro con personajes de la gente, unas que cuidaban, que limpiaban, pero otras que no, que iban y votaban. Entonces le gustó al alcalde y le empezamos a llevar a los colegios. Luego se me ocurrió que podíamos hacer, imagínate, le hemos denominado campañas culturales de saneamiento ambiental. Entonces llevábamos grupos de música, llevábamos arte y los poníamos en los parques y a la gente le íbamos diciendo, por favor, no botes tu basura. Pero entonces yo no sabía nada de lo que era reciclaje, ¿ah?
O sea, en mi cabeza, claro, mi madre lo hacía toda la vida, pero para Pero mí el eso no era concepto, reciclaje, ¿no? claro. Entonces, una noche, ya trabajando, ya estando, ya haciendo estas cosas, salgo a caminar y yo soy muy observadora. Yo puedo ver los residuos donde no nadie de los va a ver y tengo que ir preparada para ir recogiéndolos, ¿no? Entonces encontré una señora, que luego ya sabía su nombre, que era doña Margarita, con 3 niños, que estaban abriendo unas cajas, unas bolsas y sacaban basura. Entonces yo me acerqué, porque para mí era basura entonces. Le digo, buenas noches, ¿qué hace? ¿Por qué recoge? Me dice, ay, porque los vendo, hijita. Yo, Ese fue un aha moment, yo un dije, momento así que wow. wow, entonces esto no es un problema, es una oportunidad y hay dinero. Entonces, para entonces yo venía pensando en microempresas de saneamiento ambiental que habíamos creado ya. Mujeres solas, jefas de hogar, con jóvenes que recogían la basura en estas zonas con triciclos. Y les hacíamos que tengan contrato con la municipalidad, porque mi tesis para graduarme de ingeniero industrial en la UDI fue sobre microempresas de saneamiento ambiental y los puse en marcha. Y entonces ya teníamos varias microempresas, mujeres que ya estaban trabajando, pero cuando descubrí dije, wow. Y entonces empecé a mirar por todo lado y no era solo doña Margarita, eran cientos, eran miles, estaban en todo lado. Y dije, no hay que empezar a organizarlos, pero organizamos la primera asociación de recicladores en el año 98. No había ley de residuos todavía. No había nada. Nuestra primera asociación fue reconocida por la Municipalidad de Lima Metropolitana, estaba de alcalde el doctor Andrade, Alberto Andrade. Alberto Andrade. Y mi primer gran error, nuestro primer gran error, creamos una asociación muy grande. Tenía como 800 socios. Y pucha, las asambleas era tan difícil. Un director de un colegio nos prestaba su patio en el centro de Lima, pero se peleaban. Los porcicultores con los cachineros con los recaladores con los buzos, que era como se llamaban. Dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Diciendo, las siguientes tienen que ser más pequeñas. Y luego ya haremos uno de segundo piso, porque todos querían ser presidentes, ¿no? Entonces dije, segundo piso ya, entre presidentes y presidentos, y creamos la Red Nacional de Recicladores. Y luego pensamos, yo creí en la gestión pública, y en la ley, en el reglamento de la ley, logramos meter un artículo que decía que el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Trabajo, iban a hacer una guía para formalizar a los recicladores. Y mira, por más que le conseguimos hasta fondos de la OPS, no lo hacían. Y dijimos, no, vamos a ir a trabajar una ley para ellos. Y ahí entendí que tenía que trabajar en políticas públicas. Yo no soy abogada, pero ya aprendí. Y escribimos esta ley, pero de la mano de los recicladores. Y el 2009 dijimos, vamos a hacer una marcha de la alegría para llevar nuestro proyecto de ley, porque lo habíamos hecho con el ministerio, se acababa de crear el 2008, todo el 2008 estuvimos trabajando en eso. También municipalidades que nosotros ya teníamos ordenanzas municipales para formalizar a los recicladores, ya teníamos modelos. Y entonces, cuando fuimos a pedir permiso, me acuerdo, a la prefectura para hacer la marcha, nos dijeron, ¿marcha de la alegría? ¿No van a protestar? ¿No van a tirar piedras? Digo, no, estamos felices, vamos a ir llevando un proyecto de ley al Congreso. Para esto ya habíamos coordinado, el presidente del Congreso nos iba a esperar, nos iba a recibir, estaba Quesquén entonces, y nosotros vinieron de todas partes del país, recicladores, algunos acompañados por sus alcaldes como el de Huaraz, había funcionarios del ministerio, teníamos de todo lado. Hicimos una marcha bien bonita, como con 2,000, con recicladores, con globos, diciendo esta es nuestra ley, y lo presentamos. Y pensamos que se iba a aprobar para el Día del Medio Ambiente, pero no, lamentablemente ese día pasó el baguazo y quedó en nada, pero nosotros persistentes ahí. Tuvimos que aprender y contratar un periodista para que nos prepare a los y las recicladoras para que puedan dar entrevistas, porque no podía hablar solo yo. Estaba el ministro, por supuesto, Antonio Braz, que era A1 apoyándonos. Había ya algunos alcaldes, pero necesitamos que ellos también tuvieran voz. Entonces este periodista les empezaba a preparar qué decir, lo más saltante. Y en realidad tengo que agradecer, salimos en Somos, en Cuarto Poder, justo cuando ya sabíamos que íbamos a entrar a pleno del Congreso. El presidente de ADEX, entonces, José Luis Silva, que hoy es socio de Ciudad Saludable también, él ayudándome, llamando
al presidente del Congreso, al presidente de la República, para que no nos bajen del pleno. Y nosotros habíamos logrado que varios congresistas invitaran a los recicladores y teníamos como 20 dirigentes ahí en el Congreso diciéndoles, cada que salen al break, corran ustedes a decirle que hoy se va a discutir la ley y tienen que ser aprobadas. Así los teníamos, desde la mañana hasta la noche. Cuando la noche ya se aprobó, fue un grito. Increíble. Y me gustaría detenerme un ratito ahí, Albina, porque creo que una constante a lo largo de tu carrera ha sido siempre que tú has ido en contra de los estereotipos y has levantado barreras. Entonces, si yo te dijera, sí, ¿cuáles han sido los principales barreras que tú has tenido que levantar y luchar contra esos estereotipos con los que te enfrentaste al inicio, sobre todo? ¿Cuáles serían? Ha sido muy difícil primero ser mujer y luego joven. Yo me acuerdo de la propia municipalidad, luego yo fui la primera directora mujer del municipio de San Martín de Porres, cuando tenía 1 millón de habitantes, todavía no había Los Olivos, era uno solo, y eran como 600 obreros, y había un sindicato único de trabajadores y obreros, y yo llegué y era como, ¿qué nos va a decir esta mujer? Y encima joven, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a crear estas microempresas con triciclos para las zonas donde no podían, incluso iban y derrumbaban los espacios que la población me daba, donde guardábamos el triciclo, donde íbamos a guardar los residuos hasta que viniera una compactadora. Eran épocas difíciles. Yo misma tenía que ir a comprar frente a la uni esas resmas de papel para poder hacer mis memorandos, mis oficios, porque no teníamos nada. Soltaban los cheques de fin de mes y los trabajadores no podían cobrar y el Banco de la Nación era una mafia. Les avisaba cuando había plata y les cobraban una comisión por pagarles su cheque. O sea, en esas condiciones. Y yo salía por el distrito de San Martín y tenía basura más alta que mis narices. Toda la avenida industrial. Era una desgracia. Yo tenía todos los días recibiendo gente. Entonces, siempre estuve retada a hacer cosas diferentes. Entonces ahí, por ejemplo, convoqué a los empresarios, convoqué a la población a decir, bueno, acá no tenemos plata, no tenemos maquinaria, pero vamos a hacer algo. Y en eso, justo en la avenida Panamericana Norte, se estacionaban los camiones que vendían material agregado. Y entonces vinieron a la municipalidad a decir que les dieran permiso. Yo dije al alcalde, denme permiso para negociar con ellos. Les vamos a dar un espacio para que se queden, pero siempre y cuando cada domingo, ellos son como 60, cada domingo me manden 20 vehículos, nosotros le ponemos el combustible, voy a hacer que la población alquile el tractor, el cargador frontal, para erradicar la basura. Y así cada domingo sacábamos cientos de toneladas. Encontré mercados que no les recogían la basura 2 meses, como el de Condevilla, que al costado tenían un campo deportivo. O sea, era la locura, pero dentro de todo es igual. Un regidor viniendo a decirme que quién era yo para ir a su pueblo a decir que la gente tiene que organizarse y colaborar para alquilar cuando eso es responsabilidad del municipio, que el municipio lo haga. Digo, pero no hay dinero, además ahí nadie paga. Nadie paga por el recojo de basura, o se queda con la basura o hacemos algo. Pero ya ves que tú tienes a los políticos toda la vida sin entender que de verdad tenemos que hacer cosas diferentes. Entonces yo tenía que hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces me acuerdo que una vez, descubrí también que el jefe de mantenimiento, yo había llevado cursos de mecánica también, y me traían la rendición de caja chicas con boletas muy altas. Entonces yo dije, acá pasa algo, pero yo siempre sabía que tenía que trabajar en equipo. Mi padre nos enseñó eso. Hombres y mujeres pasábamos por la cocina, por barrer, por dar comida a los animales, por sembrar, por cultivar. Entonces sabíamos hacer siempre en equipo. Entonces yo formé un equipo de gente y tenía una persona en mantenimiento. Dije, mira, tú vas a ir a esta misma tienda y a 2 del costado y me vas a cotizar esto mismo. Y eran 1/3. Entonces yo empecé a juntar. Cuando ya junté varios, fui al alcalde. Dije, alcalde, me lo vas a sacar a esta persona. El me dijo, pero no, él ha sido director antes, tiene 28 años, sí, 28 años robando. Le dije, ¿no? Entonces le tienes que sacar. Claras. O yo me voy. Yo andaba con mi carta de renuncia en el bolso. En el bolsillo. ¿No? Entonces, encontré, y me dijo, ¿y quién vas a poner? Encontré una persona que lo habían metido en el sótano en archivo, que me decían que era muy buena gente. Yo fui indagando. Albino se llamaba, imagínate, coincidencia. Y me dijo, usted es la que llaman la loca, me dijo cuando fui a hablar con él. Yo recién me enteraba que me decían, bueno, sí, le dije, debo ser loca para querer hacer estas cosas. Y entonces cuando ya lo saqué,
Uy, sí, yo después lo salía. Yo llegaba a 2 de la mañana, porque tenía 4 turnos, no había otra forma. Además, trabajaban solo 6 horas, porque por negociaciones del sindicato, sus turnos de ellos eran solo de 6 horas. Pues yo tenía 4 turnos. Llegaba a 2 de la mañana, los encontraba borrachos, los sancionaba. 11 de la mañana me pasaba por los parques, no encontraba a los jardineros, los sancionaba. Uy, el sindicato estaba loco diciendo que pobrecitos como pierden su dominical. Hicieron una asamblea antes para bajarse a un director de rentas, porque había descubierto también mafias ahí en las declaraciones. Y entonces ya se lo habían bajado y el alcalde aceptó. Entonces la segunda era yo. Hicieron su asamblea para bajarme. Ah, yo fui a la asamblea. Ah, no, dijiste tú. Número 1, graso error, me dejaron entrar. Yo no era sindicalizada, pero me dejaron entrar. Ay, yo fui con mi folder, con todas mis copias de lo que le había dado al alcalde. Y entonces empiezan a hablar. Sale un dirigente primero. Ay, sí, que ella es una autoritaria, que no sé qué, ¿no? Y era un dirigente que yo le daba permiso para ir a sus asambleas de dirigente y no llegaba, se iba a la cantina, pero yo los tenía chequeados también. Entonces dejé que hablaran todos, claro, mordiéndome así, Albina, tranquila, tranquila. Cuando hablaron todos, dije, bueno, dije así, a ver, aquí les voy a repartir. Y les repartí copias. Son copias, ¿ah? Lo pueden romper, porque el original está en alcaldía. ¿Ustedes están avalando a este señor que viene robando dinero a costa de que ustedes no pueden cobrar su cheque a fin de mes? Le dije, ¿qué? ¿Y piensas que este señor que está borracho y no trabaja cobra igual que tú? ¿O este jardinero que se va a las 11 cobra igual que tú que si trabajas tus 6 horas? Dije, bueno, a mí me ha enseñado mi padre que nunca me debo llevar ni el alfiler que no me pertenezca. Y a mí no me van a acusar de 2 cosas, ni de ratera ni de incapaz. Porque yo no voy a hacer cosas que no sé hacer. Y esto sé hacer. Yo ya era egresada de la uni, ¿no? Y le dije, si hay alguien más que se crea que tiene más capacidad que yo para que asuma el cargo, que dé un paso adelante y le dejo mi cargo. Y era una asamblea de obreros y empleados, así se llamaba, era un sindicato único. Nadie dio eso. Ah, bueno, entonces pueden votar. Y votaron porque me quede. Ay, me encanta. Albina, y justo algo que has mencionado, a ti te tocó como que romper estereotipos, total. Estudiaste en la uni ingeniería química en un momento que tampoco había muchas chicas. Ingeniería industrial, que era un mix de todo, sí. Luego tuviste que hacerte cargo de un tema que nadie se hacía cargo. Siendo mujer, siendo más joven, te tocó enfrentarte a sindicatos. ¿Qué cosa crees, y ya hablando un poco del rol de las mujeres en la sostenibilidad, en la economía circular, qué diferente hemos aportado sobre la mesa y por qué es importante lo que tú decías, trabajar en equipo y tener perfiles y diferentes tipos de liderazgo? El tipo de liderazgo que tú tienes ha sido diferente. ¿Qué cosa es lo que...? Mira, mi madre, pese a haber ido un año al colegio, ella sabía que la naturaleza era circular y que tenía que cuidarla. Mi padre era analfabeto y sin embargo él nos mandó a todos al colegio. Y a la universidad. Y a la universidad. Yo me acuerdo cuando mi padre mandó a mi hermana mayor por primera vez al colegio, sus compadres vinieron para decirle, ¿qué está haciendo? ¿Cómo mandar a su hija mujer al colegio? Que si solo servía para que se hable con los enamorados, se escriba con los enamorados. Y yo detrás de la cortina escuchando, y mi padre decirle, y yo estaré feliz que mi hija escriba y lea sus propias intimidades, y no como yo que tuve que pedir a otros. Sí. ¿No es un sabio? Mi padre no podía haber ido al colegio, pero era un sabio. Entonces yo aprendí de eso, de amar la naturaleza, de querer. Mi padre era montaraz, pero no se llevaba a un sajino si no encontraba que ya había otro macho alfa en el grupo. Entonces, de esas cosas que le enseña que el olfato, el querer el espacio donde estás. Y yo creo que ahí, obviamente, en la familia, un sostén importante es la mujer, mi madre. Cuando no había muchas cosas que comer, éramos 8 hijos de papá y mamá y 2 de papá. Mi mamá era una ingeniosa y nos mandaba al bosque a traer lo que hoy llamamos las setas, pero nosotros llamamos callampas. Recogíamos y mi madre con eso hacía unos estofados que no veas. O sea, hambre nunca hemos pasado, ¿no? Hasta cuando hemos venido a Lima y fue el peor error dejar nuestra zona. Por eso yo creo que las mujeres juegan un rol muy importante. Mira, tenemos experiencias como el Bosque de las Nuas en San Martín, que son mujeres cuidando 80 hectáreas de bosque y haciendo que eso se mantenga, conservando el tema de las plantas medicinales. Y luego a lo largo de mi vida también he encontrado mujeres capaces queriendo hacer cambios.
En las asociaciones de recicladores, cuando las mujeres eran presidentas, eran como más inclusivas. Siempre he Me visto consta. esto, ¿no? Hay poquísimas mujeres autoridades y lamentablemente eso es algo que tenemos que trabajar mucho en generar nuevos liderazgos, pero liderazgos en política también. Y la política no es mala porque política hacemos todos, sino mujeres que también se atrevan a asumir primero la conducción de sus pueblos, porque cuando uno va a quiénes son los jefes o los presidentes, mayormente son hombres, no hay mujeres, pero sin embargo quien hace el trabajo ahí adentro son las Son mujeres, mujeres. ¿no? Entonces necesitamos también invertir en profesionalizar a las mujeres, en invertir en darles mayores herramientas para que ejerzan su liderazgo. Mira, en las microempresas nunca me lo he propuesto trabajar el tema de género, pero lo aprendí rápido. Me acuerdo muchísimo, una vez llegué a Comas, teníamos ya varias microempresas contratadas por la municipalidad que recogían con triciclo en las zonas altas. Y yo iba a monitorearlas y llegué un día al campo y no había nadie recogiendo en la ruta porque tenía sus rutas, sus planos, ¿no? Digo, qué raro, ¿qué ha pasado? Entonces me fui al lugar donde guardaban los triciclos y las encontré todas así alteradas. Dije, ¿qué ha pasado? Dijo, no, es que estamos hartas. A Juanita, su marido, le pega cada 2 por 3. Pues hoy día hemos dicho que esto se resuelve de una vez por todas. Y así es que dijeron, vamos a salir a trabajar más tarde. Fueron todas, eran 19, agarraron al marido y le dijeron, tú que le vuelves a tocar un pelo, la próxima vez te vamos a moler a palos que no vas a poder ni caminar. Ese hombre nunca más volvió a tocar a Juanita. Pero Juanita, después de eso, de sentirse protegida, meses después dijo, ¿yo por qué quiero un borracho en mi vida? Si yo ya me puedo pagar mi comida. Son capaces de decidir y no aguantar. Entonces, yo creo que las mujeres juegan un rol muy importante, pero además también son las que más padecen los embates del cambio climático. Quienes acarrean agua cuando no hay de tan lejos. Justo, ¿no? Uno de los principales indicadores, por ejemplo, que es el acceso a agua y saneamiento, nos demuestra que las mujeres invertimos muchísimas más horas en poder asegurarse que nuestra familia tenga agua. Pero por y eso le quita supuesto. tiempo a la mujer para poder estudiar, para poder dedicarse a un trabajo, para poder desarrollarse. Mi propia madre, o sea, nosotros no teníamos agua potable en casa ni luz hasta cuando yo estuve en tercero de secundaria y siempre íbamos a lavar al río. Y iban, y todos cuando tú mirabas de borde del río eran puras mujeres, con nuestras bateas cargados y volvíamos cargadas de ropa mojada. Pero eso no nos amilanaba, ¿no? Mi madre tenía 2 vestidos. Lavaba uno y mientras lavaba todo el resto de ropa lo ponía a secar al sol. Entonces a la última, cuando ya se cambiaba esa ropa limpia, lavaba la de ella para llevarlo a secar para los siguientes días. Pero nunca le escuché quejarse, ¿te das cuenta? Y ahí aprendí también, y creo que eso me marcó muchísimo, que no necesitamos acumular. No. Mi padre siempre decía que cuando uno muere no se lleva un camión de mudanza. Y será por eso que yo aprendí siempre que no necesito acumular cosas, que y a mis hijos les enseñé eso también, si alguien te regala un vestido, se tiene que ir uno. Si te regala un polo, se tiene que ir uno. Si tu zapato ya no te queda, mira quién lo puede usar. Pero porque aprendí, porque también mis hermanos, de los que iban dejando los mayores, yo era la que reusaba por tercera o cuarta vez, ¿no? Entonces, esos términos de reuso, de reciclaje, de remendar, de reparar, estaban siempre, solo que hoy día me alegra que en realidad la academia lo haya tomado, el World Economic Forum lo haya tomado en el 2017, que fue la primera vez que discutimos ese tema y luego vine yo loca aquí a Perú. Tenemos que trabajar en economía circular, sí, claro. Circular, ¿no? Y en un momento además que era un concepto tan lejano, ¿no? Sobre todo ya volviendo un poco a tu carrera, tú has sido viceministra del Ambiente, has sido ministra del Ambiente en un momento clave en la sostenibilidad en el Perú. A ti te ha tocado, además, pararte en el Congreso a defender lo que venían haciendo, ¿no? Definitivamente. Hablando de economía circular, cuando nosotros, claro, subimos en el viceministerio, digo nosotros porque siempre es un equipo, y ahí empezamos a trabajar todo el tema de economía circular. Por primera vez aparece en el decreto legislativo 1278, luego en el reglamento de esta Ley General de Residuos, luego lo ponemos el 2018 en la Ley de Plásticos, o sea, desde la sociedad civil también trabajando. Y
luego ya está en el Plan Nacional de Competitividad, pero cuando volvimos luego 4 años después y ya como ministra, dijimos, pucha, las hojas de ruta están bien, las hojas de ruta de economía circular, la de industria estaba avanzando, pero las otras no salían. A pesar de que estaban listas, la de pesca y acuicultura no se aprobaba, que ya se aprobó en el 2023, pero la de agricultura, pese a que fue elaborada en el 2021, fue prepublicada y nunca lo han aprobado hasta ahora. Entonces dijimos, no, tenemos que ir por algo nacional, que comprometa a todos. Y a costa de todo, porque recibía mensajes de todo tipo de alguna gente que decía, pero no, eso lo tendría que hacer la sociedad civil. Sí, pero el Estado se tiene que comprometer, ¿no? Entonces logramos armar esta hoja de ruta de economía circular que debió publicarse ya, está lista desde diciembre pasado. Nos toca seguir haciendo presión porque ya se apruebe realmente, porque eso te da los lineamientos para todo, porque yo pienso que no solo tiene que haber economía circular en industria, en pesca y acuicultura, en agricultura, sino en minería, en hidrocarburos, en manufactura energía, general. en turismo, en vivienda, bueno, agua ya tiene. Entonces, en realidad, necesitamos comprometernos todo. Y esto no es un trabajo, y las empresas nos ganan. Digo, nos ganan en términos, si me miro como sector público, si me miro como sociedad civil, las empresas han avanzado. Me acuerdo de los primeros eventos internacionales de economía circular, todos teníamos que traer de afuera, el que venga a hablarnos de ejemplos de industrias y venían de Europa, de otro lado. Hoy no, hoy tenemos muchísimos ejemplos del sector privado para mostrar en los eventos y eso es bueno, porque entonces uno puede ir a verlos, puede hablar de ellos. Yo incluso cuando dicto clases, cuando dicto charlas, pongo ejemplos de Perú y uno siente tanto orgullo de decir, tenemos en Perú estos ejemplos. Creo que tenemos que seguir avanzando y también tenemos que entender que esta es una responsabilidad compartida. Y la responsabilidad compartida significa, a ver, Estado, ¿qué es tu rol? Tu rol es tener normas, una normativa, incentivos para que esto funcione, fiscalizar a los que no lo hacen bien, porque no es posible que el que hace bien las cosas sea siempre el que pague todo y el que hace malas cosas no está ni sancionado, ¿no? También hay que tener eso. Pero también la sociedad civil tiene que comprometerse a comprar, por ejemplo, a las empresas que están haciendo sostenibilidad, comprando materia prima a las comunidades nativas, a las comunidades rurales a un precio justo, pero que además es un producto de calidad. Les aseguro que no van a tener más energía cuando tomen estos productos. Entonces, este es un ejemplo, el de AGE, pero tenemos muchísimos más. Y creo que es importante reconocer que necesitamos de todos. No puede haber gente que diga las empresas no deben existir. Mentira, porque si no hubieran empresas no habrían productos que comer, no habrían empleos dignos, porque los mayores empleos dignos están en el sector privado, porque el sector público también tiene empleos que tiene contratados años a la gente sin derecho a nada. ¿Y quién fiscaliza eso también? Entonces, necesitamos coherencia en todo. A lo largo de mi vida yo aprendí que tienes que ser coherente y tienes que convencer a otros con el ejemplo. Si yo no hiciera compost en mi casa, ¿cómo le voy a comprometer a otros? Si yo no reciclara en mi casa, ¿cómo le voy a comprometer a otros? Si yo no fuera honesta, ¿cómo voy a exigir que todas las autoridades sean honestas? Entonces necesitamos con el ejemplo. Tal cual, y creo que es importante entender que implementar modelos de economía circular es un poco imitar lo que ya hace la naturaleza, que tú siempre lo dices, pero también es importante entender que nos puede generar ahorros, eficiencias, nos puede generar una medición muchísimo más detallada y certera para saber qué cosa entra y qué cosa sale y qué tanto puedo reaprovechar. Creo que necesitamos tener un enfoque en donde sí, claro, probablemente implementar algunos modelos de economía circular podría necesitar una inversión inicial y sí, y está bien, pero esto te va a generar a la larga un ahorro, una mayor eficiencia y sobre todo tener un planeta más limpio, porque la basura no desaparece, al contrario. Basura cero no hay. Lo que puede haber es basura cero en disposición final porque todo se ha ido a la economía circular. Exactamente. Pero va a haber, ¿no es cierto? Y entonces ahí también tenemos que ser osados. No puede ser que en el Perú siga habiendo un reglamento de alimentación que prohíbe, por ejemplo, los otros tipos de plástico, porque solamente el PET se puede volver a usar, a reciclar, a hacer otra botella para bebidas o para alimentos. Pero
en otras partes del mundo ya hay tecnología que los otros plásticos también se usa porque se garantiza inocuidad para los alimentos. Entonces aquí hay un trabajo que ya se está haciendo con el Ministerio de la Producción. Y oye, este es el quiste, a ver si ya camina esto rápidamente, Con ¿no? nombre y apellido. Por favor. Tú, de hecho, Es que estamos trabajando con él y nos ha acogido, pero tiene que hacer que camine ya, tiene que reunirse con el vice de salud para que esto ya salga. Eso tuvimos que hacer en el 2014. Justo te iba a decir, esa es una experiencia que en verdad sería súper interesante poder como brevemente contar, porque claro, hacer economía circular en el Perú no fue un camino de rosas y hay cosas específicas como por ejemplo cuando no se podía reciclar el PET para las botellas. Totalmente, ya yo tengo que agradecer porque ha habido una empresa que nos ayudó. Me acuerdo, Perú era sede de la COP20 en el 2014 y dijimos, este es el momento porque nos van a estar mirando todos. Entonces empezamos a trabajar esta propuesta de que en ese momento pensamos en PET nada más, quizás ahí hubiera sido un buen momento para sacar a todos, pero no podíamos porque no conocíamos todavía qué tecnología alternativa había para eso. Ya había para PET. Y entonces logramos sacar este decreto supremo, el 038, y fue trabajar pues con 7 ministerios, ir a cada uno y decir, oye, ¿por qué estás haciendo un informe en contra? No es posible. Sé que estaba como locos todo el tiempo atrás, lo logramos. Pero ¿qué hicimos, por ejemplo? Como ya empezaba la COP y todavía no lo aprobaban, entonces llevamos como 400 recicladores a Campo Marte. Esta empresa nos ayudó a uniformarlos de pies a cabeza y con escobas nuevas todos. Y llamamos a la prensa, por supuesto. Claro. ¿Qué hacen 400 recicladores barriendo Campo Marte, no? Porque a veces van a jugar, la gente va y va tirando sus cosas. Pero cuando llegó la prensa, ellos dijeron, nosotros estamos con la COP, pero queremos que se apruebe la botella de una botella y así. Y tuvimos una cobertura increíble. Mira, terminó la COP y aprobaron el decreto. Tal cual. Y ahí algo que yo creo que tú y junto a Ciudad Saludable y al gran equipo que has tenido y que has logrado convocar, han logrado dignificar el trabajo del reciclador. Y me gustaría que cuentes un poco eso porque yo he hablado con recicladores que han pasado por los talleres de Ciudad Saludable y que pertenecen, de hecho, al grupo de recicladores con los que trabajan y ellos se sienten héroes ambientales. Definitivamente. Entonces, ¿cómo le cambias el chip? Mira, yo me recuerdo las primeras reuniones cuando los convocábamos. Primero ni te miraban. Segundo era, ¿qué quedará esta mujer, no? Y su equipo, ¿por qué se acercan a nosotros? Pero cuando generas confianza y empatía, porque es importante generar empatía, ellos empezaban a creer en nosotros, a confiar en nosotros. Y claro, cuando los primeros talleres, las preguntas que hacíamos era, ¿y cómo están? ¿Cómo se sienten? Y todo era fatal, mal, somos los basureros, nadie nos quiere, nos insulta, porque les insultaban, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a decir, pero ustedes son los héroes del planeta, ustedes están reciclando, ustedes están haciendo que estos residuos vuelvan a la vida, al sistema productivo. En ese momento ni hablábamos de economía circular, sino que le decíamos que volvía al sistema productivo. Ustedes son los más expertos en empaques post-consumo. Ellos saben más que se recicla, que no se recicla, que no está en los libros, saben ellos. Y era lindo, me acuerdo una mujer de Iquitos, cuando al año volvimos a hacer el taller y llegó ella con un vestido rojo, así, me dijo, ¿cómo te sientes? La misma pregunta, muy bien, soy empresaria, porque le decíamos que son microempresarios todos. Decía, este vestido ya no es de lo que he recogido, me lo he comprado con mi ingreso, ¿no? Entonces, ¿cómo tú le cambias la vida? Y eran capaces ya de, hoy ni tenemos que decirles, hay cambio de alcaldes, ellos ya saben quién ganó las elecciones en diciembre, nomás ya se averiguan dónde vive y le están yendo a decir, por si acaso, somos recicladores, trabajamos aquí, estamos para ayudar, ni se le ocurre sacarnos, ¿no? Porque tenemos nuestra ley, entonces ya se mueve. Me acuerdo cuando hicimos los primeros cursos de capacitación con Senati, porque otra vez, yo quería algo diferente. Entonces fuimos a convencer a Senati de que deberíamos hacer las capacitaciones, que los certificados tendrían que ser a nombre de la nación para ellos. Y Senati felizmente nos escuchó y dijo, pero ¿cómo hacemos? Nosotros trabajamos todos los contenidos y los pusimos en el formato de ellos, firmamos un convenio. Me acuerdo en San Juan de Miraflores, cuando se graduó el primer grupo, y ya pues fuimos a entregarle los certificados y todo, y una de las señoras dice, yo no estoy en un programa, pero yo quiero hablar. Digo, sí, claro. Y la señora dice, tengo 57 años y este es el primer certificado que recibo en mi vida. Nunca he ido a la escuela.
no sé leer ni escribir, pero aquí me han tomado el examen como jugando y preguntándome, porque eso le dijimos a Senat, que en muchos casos tiene que ser oral y en grupos de trabajo, en talleres, y tú mira, y es su destreza, ¿no? Y ella decía, mi marido y mis hijos, cuando dije que yo iba a estudiar y en Senati, como ciudad saludable, dijeron, ay, estás loca hoy, si nunca has ido a la escuela. Y dice, y hoy están ahí, están mirándome, vamos a hacer la foto con mi diploma, ¿no? Y Ay, qué decía, linda mira, solo historia. por eso ya vale la pena. Oye, Iquitos, me acuerdo cuando, pucha, hubo una empresa que era la única que brindaba servicio a la municipalidad y cobraba por todo. Y nosotros formamos microempresas de mujeres con sus motocars. Uy, nos hicieron la guerra, fue horrible, hasta asaltaban al chico que trabajaba con ellas, les querían comprar, les buscaban de hacerle amantes a algunas. Era horrible la guerra. Me acuerdo que este chico cuando lo asaltaron vino y me dijo, voy a renunciar. Le dije, está bien, no te voy a decir que no, pero tómate un par de días. Y solo recuerda, quiero que pienses en estas mujeres, cómo las conociste y cómo están ahora. Y si luego de pensar en ellas durante 3 días tú piensas que te tienes que ir, está bien. Pero si piensas que vale la pena seguir peleando, aún cuando estemos en riesgo, puedes continuar. Después de 3 días dijo, me voy a quedar. Ay, qué lindo, Albina. Impactar en la vida de tantas personas, pero además en el planeta y en el medio ambiente debe ser increíble. Y ya para cerrar, porque ya estamos en el borde del tiempo, si tú miraras hacia atrás a la Albina que estaba en Moyobamba, ahí con su familia o en el río lavando, y le pudieras dar un consejo para la Albina de hoy. Sigue loca. Sigue loca, sigue creyendo que puedes hacer cambios aunque los demás no crean. Busca aliados, aliadas para seguir haciéndolo. Hoy todavía tengo un reto y tengo mariposas en la barriga sobre eso, porque no es solamente decir, sí, voy a preparar mi propuesta, sino además porque tengo que meterme de lleno al inglés. Yo no hablaba nada en inglés cuando me eligieron emprendedora social, la mejor emprendedora social del mundo, y me llevaron al World Economic Forum por primera vez, y yo me sentí inválida. Y después pedí que me pagaran un mes de inversión en Washington y hoy puedo defenderme, pero no lo suficiente como para estar en una universidad gringa. Pero ahora ya estoy empezando a tirar redes. Por favor, ¿dónde consigo una profesora, profesor de inglés? Y digo, a veces digo, no es hora de descansar. Digo, no, es para hacer cosas lindas. Y estoy feliz en esta etapa de mi vida porque estamos metidos con todos en la reforestación en la región San Martín. Hay un equipo de gente, de jóvenes que creen en eso. Estamos innovando. Tenemos una máquina nueva ahora que vamos a hacer estas semillas reforestadoras. Y creo que eso es la vida, ¿no? Y tener sueños aun cuando tengas, no sé, 90, 100 años, creo que vale la pena, ¿no? Entonces, yo quisiera también concluir diciendo, no dejemos de soñar, no dejemos de soñar, no dejemos de, aun cuando la vida nos devuelva de mala manera algunas cosas, a la larga lo que recibimos es mucho más. Yo siempre digo que yo doy así y Dios y el universo me devuelven así, porque siempre, de verdad, hasta me han dado una segunda oportunidad en mi vida. Yo pasé por un cáncer y sin embargo yo estoy aquí, sigo guerreando, sigo corriendo como loca. Nunca te vi bajar la guardia, además, siempre. Y todo de el proceso. verdad, gracias, Janina, por ser esa persona que donde estés nos miras, que donde estás miras a Ciudad Saludable, también te lo agradezco porque hoy el legado ya está en Paloma, mi hija, que además la admiro, no solamente la adoro, sino la admiro por lo que hace, igual que a mi hijo. Y creo que es eso, sé que tenemos que seguir construyendo, porque además yo creo en la reencarnación. Y entonces si no hago nada hasta el último día, cuando vuelva, ¿cómo lo voy a encontrar? Entonces, ¿dónde va a estar mi planeta? Exacto, Claro. ¿dónde va a estar mi planeta? Entonces tenemos que seguir y no perdamos esa pasión. Podemos algunos días seguro tener días malos, pero ay, miremos eso y digamos, que eso me dé fuerza para hacer más cosas, ¿no? Gracias, Albina. Gracias por permitirnos compartir tu historia aquí en Diálogos con Stakeholders. Nos quedamos con muchísimos aprendizajes. Creo que el principal es no dejar de soñar. Hay que abrazar los retos, hay que buscarlos también.
y no amilanarlo, ¿no? Creo que dijiste algo, volviendo al tema del rol de la mujer en la sostenibilidad. Lo que nos diferencia quizá a nosotros es que tenemos una sensibilidad y una capacidad de empatía que creo que nos hace unas líderes diferentes. Y te admiro mucho y te agradezco por haberme permitido compartir este espacio contigo. Al contrario, soy yo que te agradece y que agradece a la revista Stakeholders por esta oportunidad. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.